A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. Hola, me presentaré. Verás, tengo diferentes nombres. Los doctores me llaman anorexia, pero tú, sí, tú, puedes llamarme Ana. Soy tu amiga, aunque apenas nos conozcamos. Hablar de esto con nadie que no sea como nosotras. Yo soy perfecta y quiero ayudarte a ti a hacerlo, pero tienes que poner de tu parte, ya que una vez que me meto en tu vida nunca voy a salir de ella. Tu hijo busca en internet dietas sobre cómo bajar de peso. ¿Has notado que ha cambiado el comportamiento, que está siempre preocupado de lo que come, de no engordar? Esta moda, esta tendencia actual reflejada en el cine, en los medios de comunicación, también en los influencers, que son una tendencia muy grande para los adolescentes, hace que muchas veces los chicos empiecen a introducirse en un mundo de contenido inapropiado a través del internet. Y eso puede transformarse en un problema en la conducta alimentaria. ¿Sabes tú lo que es anemia? ¿Sabes tú los peligros que estas dos páginas traen a las personas y a los adolescentes concretamente en relación a su peso y a cómo bajar de peso? Hoy vamos a hablar de eso en Psicolife. Bienvenidos a esta edición. Hoy hablaremos justamente sobre los peligros del internet a través de estas páginas de Ana y Mía, que son páginas que abordan el tema de la anorexia y el tema de la bulimia. Posiblemente ustedes conocen a qué se refieren, muchos han escuchado hablar de ellos en relación a aquellas personas que tienen un trastorno en la conducta alimentaria y que se dedican fundamentalmente a tratar de mantener un peso ideal para ellos, que en realidad les puede llevar inclusive a la muerte. Pero muchas veces nosotros pensamos que este trastorno de la conducta alimentaria puede deberse solamente a conductas que los chicos tienen en relación a las dietas, en relación a mantener una figura esbelta, en relación a hacer mucho ejercicio para no engordar, en relación a limitar sus raciones alimenticias. Pero existen páginas en el internet que estimulan este tipo de comportamientos. Como ustedes vieron en el video inicial, Ana y Mía son los diminutivos, podríamos decir, de estos dos trastornos. Ana por anorexia y Mía por bulimia. Los jóvenes que han creado estas páginas, que no son unas, son muchísimas, miles, cientos en internet, son justamente grupo de personas, grupos de chicos, de chicas, hombres y mujeres por igual, que tienen y que muestran un culto grande por tratar de mantenerse estilizados, como les decía hace un momento, por tratar de no subir de peso. Y en estas páginas se forman verdaderas comunidades a través de las cuales ellos empiezan a encontrar una suerte de compañeros, cómplices que les ayudan a tratar de cumplir su objetivo. En las páginas de internet se hacen llamar princesas, se hacen llamar príncipes, como una forma de demostrar que son lo máximo en relación a la fuerza de voluntad que tienen para no subir de peso. Pero lo más grave de estas páginas es que son páginas que conducen a los niños, jóvenes, adolescentes, tanto chicos como chicas, a realizar diferentes prácticas que les va permitiendo mantener ese peso ideal.
Ellos se sienten muchas veces acogidos, pues en estas primeras fases iniciales del trastorno de la conducta alimentaria, los adolescentes sienten que sus padres o que los adultos no les entienden, pues les obligan a comer. Y obviamente, porque si papá y mamá ven que su hijo o su hija está perdiendo excesivamente peso, si ven que no se alimenta lo suficiente, si ven que empieza a cambiar su comportamiento, que empiezan a tener conductas más bien de evitamiento, el momento en que se realizan actividades sociales, sobre todo alimenticias, el momento en que empiezan a tener rituales para comer, como por ejemplo contar en exceso las calorías, las porciones que están comiendo, sienten que sus padres les empiezan a supervisar en exceso y eso les hace sentirse rechazados. Pero en este tipo de páginas encuentran tips, encuentran claves, encuentran soluciones para poder engañar a esas personas de alrededor y poder salir victoriosos en esa lucha que simplemente les puede llevar a la muerte. En este programa queremos alertarles justamente a ustedes, papá y mamá, a que no estén ajenos de ese mundo del Internet. Les decía que en estas páginas los jóvenes se sienten primero acogidos, porque usualmente el que administra esas páginas, la persona que está encargada de controlar esa página, habla al adolescente en primera persona, le hace sentir un miembro importante de ese grupo, de esa comunidad que para ellos es una comunidad selecta de personas que tienen un mismo propósito. Usualmente se ponen retos semanales de cuántos kilos se han perdido, de cuánto no han logrado comer. Les dan técnicas para evitar tener hambre, como por ejemplo practicar deporte en exceso. Se lastiman muchas veces, algunos infligen golpes en el abdomen para no tener hambre, otros lo que hacen es empezarse a cortar como una forma de suplir esa ansiedad por la comida frente a otro tipo de dolor, a otro tipo de manifestación. Suelen también a los adolescentes darles claves en relación a cómo puedes engañar para no comer. Entonces les dicen, por ejemplo, que ellos ayuden a preparar los alimentos, pero que no se les ocurra probar nada, que nunca se sienten a la mesa a comer con el resto de la familia y si lo hacen, hablen en exceso durante la comida de tal manera que los demás no se den cuenta que no están comiendo porque su conversación parece mucho más atractiva frente al alimento como tal. Les proponen también muchas veces aspectos que para nosotros podrían ser aterradores, pero que en las páginas los encontramos, como el hecho de que pongan jabón en la comida y que se obliguen a comer esa comida para que su cuerpo empiece a tener reacciones de asco, de rechazo frente a la alimentación. En relación a la anorexia, por ejemplo, y en relación a la bulimia, les enseñan técnicas para empezar a purgarse, cómo hacerlo. Ellos no hablan de inducirse el vómito, sino justamente de purgas. Les recetan medicinas que muchas veces son medicinas que se utilizan en otro tipo de enfermedades y de trastornos como la diabetes, la hipertensión, pero que son medicinas que ellos las utilizan específicamente para evitar el poder alimentarse de una mejor manera o inducir el vómito justamente y de esa forma no subir el peso. Están en una constante competencia en relación a la semana, cuántos kilos ha perdido, quién vomitó menos veces, si los bulímicos se sienten muchas veces en situación de desventaja frente a la anorexia porque ellos no logran controlar esa ansiedad por comer, se sienten que están perdiendo un espacio y eso es lo que hacen estas páginas, empezar justamente a promover ese tipo de comportamientos, ese tipo de conductas en los adolescentes y puede llevarles inclusive hasta la muerte. ¿Por qué queremos hablar de este tema ahora? ¿Por qué les hemos invitado a que conozcan estas páginas? Porque muchas veces nosotros vemos a nuestros hijos atrás del computador. Los vemos divirtiéndose, los vemos entretenidos, aparentemente en páginas inofensivas. Si muchas veces de pronto papá y mamá leen en el buscador de la página de internet Ana, o leen Mía, o leen Las Princesas, o leen este tipo de apelativos que en realidad traen por detrás un mensaje, posiblemente no serán una señal de alerta y podrían ser la puerta de inicio para un trastorno alimentario que en realidad puede tener consecuencias fatales para el adolescente. ¿Qué hacer entonces como familia? ¿Qué podemos hacer cuando encontramos a nuestros hijos que están teniendo este tipo de conductas? Primero es importante que tengamos en cuenta algo. En las etapas iniciales de los trastornos de las conductas alimentarias no se observa evidentemente los cambios que los adolescentes van teniendo.
Si nosotros hablamos del caso de la anorexia, por ejemplo, vamos a encontrar comportamientos que los chicos empiezan a tener. Les he hablado ya de algunos, pero muchas veces encontramos comportamientos como que empiezan a cambiar su ropa, empiezan a ponerse ropa muy floja, muy holgada, para evitar que se les note justamente esa pérdida de peso excesiva. Empezamos a encontrar que su cabello empieza a caer. En las chicas, por ejemplo, se suspenden la menstruación, los ciclos menstruales, justamente porque su cuerpo no se está nutriendo apropiadamente y se produce un desbalance hormonal muy grande. Encontramos también que en ocasiones empiezan a tomar excesivamente líquido para tratar de saciarse, de llenarse y de evitar alimentarse. Empiezan a rechazar totalmente cualquier tipo de carbohidrato, cualquier tipo de proteína, y su comportamiento y sus verbalizaciones empiezan a ser usualmente verbalizaciones vinculadas a no comer, a evitar tener cierto tipo de alimentación que puede perjudicar, entre comillas, su salud. Estas son las etapas iniciales. A medida que van pasando los meses, ustedes pueden darse cuenta de que los comportamientos se van haciendo cada vez más evidentes y van a empezar a notar ciertos comportamientos extraños, como los que les mencionaba. Muy posiblemente, al estar cerca del computador, al tener acceso a las redes sociales, van a involucrarse en estos grupos, que no solo los encontramos directamente en el internet, los encontramos también como grupos de chat en el WhatsApp, en donde se dan recomendaciones mucho más directas frente a estos comportamientos. Frente a eso, no es una buena solución el hecho de prohibir el acceso a las redes sociales. Cuando nosotros nos encontramos con un adolescente con este tipo de comportamientos, requerimos una ayuda especializada, una ayuda que va desde el acompañamiento psicológico hasta inclusive el acompañamiento psiquiátrico. La salud mental es la que está tergiversada en este momento. No sirve de mucho que les obliguemos a comer, no sirve de mucho que tratemos de hacerles tomar conciencia de la importancia de la alimentación. Su imagen corporal se ha visto afectada, su salud mental está alterada porque es un trastorno justamente de la conducta alimentaria y tenemos que abordarlos como tal. No es un tema a ser tomado a la ligera, no es algo que podemos decir ya le va a pasar, es una época, es una temporada, y mucho menos estimular ese tipo de comportamientos con decirles, por ejemplo, sí, haz esta dieta o yo encontré una dieta mejor. Es importante hacer un acompañamiento apropiado, revisar esas páginas de internet, estar mucho más pendientes de lo que ellos están haciendo y evitar justamente que ese desbalance que se va produciendo en su cuerpo lo empiece a afectar ya de manera física y lo lleve inclusive a un tipo de hospitalización. En la bulimia, en cambio, encontramos comportamientos que son típicos también en ellos, como por ejemplo esa necesidad de comer en exceso a un punto tal que no se puede parar. ¿Qué pasa en ese momento? El adolescente se siente satisfecho, siente que ha cumplido esa necesidad de alimentarse, pero inmediatamente le sobreviene el sentimiento de culpa, la culpa de sentir que no ha podido controlarse, la culpa de verse frente al espejo con una imagen distorsionada, por supuesto, y verse que se está engordando, que no necesariamente es así, pero es la imagen que el adolescente puede tener en relación a su cuerpo. ¿Qué hace entonces? Se obliga el vómito, un vómito que le empieza a dañar físicamente también, pues los jugos gástricos que están en el estómago empiezan a dañar el esófago, empiezan a dañar los dientes, producen laceraciones en el aparato digestivo, úlceras también, y eso realmente le afecta mucho su calidad de vida. Vivir comiendo y corriendo al baño para vomitar, abriendo las llaves para que no escuchen el vómito que él se está produciendo, pueden ser conductas que nos llamen la atención. Es importante que tengamos también en cuenta eso. ¿Todos los adolescentes pueden estar susceptibles a este tipo de alteraciones? Sí, porque el medio exige cada vez más cuerpos perfectos. El medio les exige a los adolescentes estar en perfectas condiciones y eso hace justamente que se vuelva una situación más vulnerable el hecho de empezar a cambiar su cuerpo, el hecho de que empiecen a tomar las formas de adultos, tanto de varones como de mujeres, y que no puedan muchas veces mediar entre ese cambio y aceptar la figura que van teniendo frente a los cánones de belleza del estereotipo que vemos en la sociedad. Esas son señales que nos tienen que poner alerta.
Es importante entonces que nosotros supervisemos los momentos de comida de nuestros hijos, supervisemos ese espacio de alimentación que es el momento del desayuno, el almuerzo, la cena, que son espacios fundamentales no solamente de alimentar el cuerpo, sino también de alimentar el espíritu, de conversar en familia, de escuchar cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus temores, qué es lo que a ellos les motiva, qué les llama la atención. Esos espacios son los espacios en donde, yo les decía hace un momento, se nutre también el espíritu, se nutre la fortaleza del adolescente para sentir que está en un ambiente acogedor, en un ambiente donde es aceptado por el resto de su familia. Los factores de protección para evitar justamente que los adolescentes caigan en este tipo de situaciones, que encuentren en páginas de internet amigos, entre comillas, o personas que les comprendan cuando sienten que en casa no les comprenden, está vinculado justamente a cómo los padres van haciendo ese acompañamiento. Tomarse el tiempo para escucharles, observar cualquier alteración en su comportamiento, como muchas de las que les he mencionado, y hablar con ellos, evitar que se traduzca en un problema mayor, va a ser algo fundamental justamente para evitar este tipo de alteraciones. Cuando un adolescente sufre ya un trastorno en la conducta alimentaria, es muy difícil que pueda salir de él. No es algo que va a pasar, no es algo que le durará 1 mes o 2 meses y puede salir adelante. Es algo que muchas veces les acompaña por el resto de su vida. Es algo que muchas veces les cuesta la vida. Y cuando logran superarlo, hay altos y bajos. Hay momentos en los cuales les cuesta mucho más salir adelante, momentos en los cuales las situaciones del estrés cotidiano de la vida pueden hacerle justamente que ellos se vean más afectados por este tipo de situaciones. ¿Qué otras cosas podemos hacer como familia, como padres, para evitar que nuestros hijos caigan en un trastorno de la conducta alimentaria? Hemos hablado del acompañamiento, hemos hablado del escuchar, hemos hablado de revisar esos comportamientos extraños que pueden estar teniendo nuestros hijos. También es importante que nosotros les enseñemos y les induzcamos a practicar una actividad deportiva que les ayude a sentirse bien consigo mismos, a manejar su cuerpo apropiadamente, a aceptarse ellos. El fortalecer su autoestima va a ser fundamental. El evitar mensajes negativos o el evitar a veces apodos que les damos como gordito, como gordita, que son palabras que muchas veces como padres las podemos decir de cariño, pero para un adolescente que esté en un proceso de construcción de su imagen corporal, esas palabras se ven mucho más grandes, se ven sobredimensionadas, y eso puede hacer justamente que empiecen a tener este tipo de comportamientos. El Internet puede ser una herramienta sumamente útil para todo el acceso al mundo, a la información que los adolescentes pueden tener. Pero detrás, a veces de búsquedas sin mayor interés frente a algo, pueden esconderse este tipo de páginas que sí, cuando un adolescente entra a ellas, encuentra un mundo del cual es difícil salirse. Estas comunidades pueden ser realmente nocivas para ellos. De pronto ustedes se preguntarán, ¿y qué hacen las autoridades para suspender estas páginas? Pues muchas veces cierran páginas cuando se producen denuncias y demás, pero inmediatamente aparecen más. Y yo les invito a ustedes como padres, como adultos, que pongan en el Internet, pongan Ana, pongan Mía, pongan Pro Mía, Pro Ana, princesas, y van a encontrar una serie de testimonios que estas adolescentes y estos adolescentes van contando que realmente nos pueden espeluznar, nos erizan la piel al leer todo lo que un adolescente o un joven puede hacer para mantener esa figura ideal. No podemos cerrar a nuestros hijos en un mundo de no acceso a este tipo de información, pero sí es importante que les alertemos. Es importante que nosotros conozcamos para poder orientarles a ellos frente a estos riesgos que están muchas veces dentro de nuestra propia casa, cerquita, solamente extendiendo la mano en el celular. Ese es el mensaje que hoy queríamos transmitirles en Psicolife, cambiando tu vida desde tu mente. Son temas que muchas veces no los abordamos, que no los conocemos, pero que escuchamos, y que cuando tenemos hijos que están creciendo, hijos que están en la etapa de la adolescencia, deben ser temas que nos llamen la atención para estar alerta, para escuchar, tal vez no de nuestros hijos, pero sí de sus amigos y de su entorno inmediato. Gracias por habernos acompañado en esta edición de Psicolife, cambiando tu vida desde tu mente. Gracias por sus comentarios, por sus sugerencias, que nos animan siempre a buscar temas que les ayuden a formarse mejor como familias, como padres y como seres humanos. Les esperamos en una nueva edición
de Psicolife. Síganos también a través de las redes sociales, a través de Facebook en SEADI Psicología y a través de YouTube en Telesucesos Psicolife. Hasta una próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife